bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la Universidad Hebraica, su casa. Bienvenida, Xóchitl. Como Gracias. siempre, muy emocionados de estar haciendo este ejercicio en conjunto con Tonali. Queremos empezar a tiempo, entonces, si quieres irte presentando, Xóchitl, Vale. y te puedo ayudar con el chat cuando vaya viendo preguntas, te las voy pasando, ¿te parece bien? Me encanta la idea. Gracias, Vicky. Es todo tuyo Bueno, el micrófono. gracias. Buenos días a todos. Me da gusto ver caras conocidas de la otra conferencia, ¿no? Y bueno, eso es algo bueno porque significa que nos quedamos ahí picados con cosas. La verdad es que, como les decía yo la última vez que nos encontramos, creo que este es un tema que da para mucho. Y lo aviso porque seguramente hoy también nos vamos a quedar con la sensación de querer saber un poco más, pero creo que la manera en que lo hemos ido abordando en la sesión anterior y esta, la idea es y el objetivo es que nos quede como muy claro el identificar lo que es la codependencia, cómo afecta esto y sobre todo hoy me gustaría centrarme en la última parte, que es el cómo se trabaja, ¿no? Porque creo que muchos estamos acostumbrados a escuchar mucha información y psicoeducación, que es importantísima, pero sé que nos acompañan el día de hoy muchos profesionales de la salud, muchas personas que se sienten identificadas y que saben y se dan cuenta de que están en una situación de codependencia. Entonces creo que la idea es que hoy también podamos encontrar soluciones, ¿no? Que no sea solamente información y ojalá podamos cumplir este objetivo. ¿Vale? Entonces, ¿se acuerdan que la última vez estuvimos hablando de cuáles eran como los orígenes, ¿no? de la codependencia y hablábamos de estas familias disfuncionales y hablábamos de cómo nos tuvimos que adaptar los codependientes al sistema familiar para poder sobrevivir, ¿no? Y poder ser atendidos y satisfacer como estas necesidades básicas. Entonces, básicamente lo que estuvimos hablando la última vez fue de dónde viene, cosa que es muy importante entenderlo, ¿no? Pero la parte que nos faltó fue como este checklist de decir, bueno, ¿qué es un codependiente? ¿No? ¿Cómo puedo realmente identificar el si yo estoy allí o no, o si las personas cercanas a mí padecen de esta condición? ¿Sí? Entonces, vamos a ir enlistando y voy a ir explicando cuáles son como estas características, que son un montón. La verdad es que hay muchas características. Definitivamente no es como que tengamos que cumplir 100% de todas estas y cada una de este listado, pero sí en su gran mayoría, ¿vale? Bueno, obviamente el codependiente pues es una persona dependiente, ¿no? Es decir, busco en el otro la satisfacción y el bienestar. ¿Se acuerdan que yo les decía que en la codependencia la característica principal es que mi estado de ánimo o mi estado de bienestar depende del otro o de los otros, ¿no? De lo externo. Entonces, no es que sea solamente dependiente económica, moralmente, sino emocionalmente sobre todo. Tiene que ver mucho con cómo está el otro para que mi estado de ánimo esté bien o esté mal. Obviamente una baja autoestima, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de autoestima? Creo que muchas veces se entiende como alta o baja autoestima el que una persona se quiera mucho, ¿no? No sé si lo han escuchado esto que se escucha de, ay, es que te debes de querer más, por eso debes de tener una mejor autoestima. Y yo siempre me pregunto cuando hablamos de este tema de, bueno, ¿cómo se quiere uno? ¿No? Porque se oye bien bonito y se oye, ¿no? Como quiérete más y ámate más.
Y entonces es un poco aquí complicado porque siempre decimos, bueno, ¿qué es quererte más? ¿Me veo al espejo y me mando besos o cómo se hace esto? Pero creo que, sin entrar como mucho en el tema, pero creo que sí es importante, lo digo sobre todo por el tema de encontrar soluciones, ¿no? Porque no sé ustedes, pero a mí me frustraba mucho durante mi proceso el que me dijeran, quiérete más, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿cómo me quiero, no? ¿Cómo se hace esto? Y creo que la autoestima, señores, tiene que ver mucho con el tema de fracasos y logros en la vida, ¿no? El tener objetivos de vida, ¿no? El tener retos, el tener metas que cumplir, es lo que al final a todos los seres humanos nos va generando esta posibilidad de ir generando confianza y sobre todo un término que es para nosotros súper importante en el tratamiento, que es la sensación de autoeficacia, ¿no? Para nosotros, sobre todo en tratamiento en Tonali, una de las cosas que trabajamos muchísimo con los usuarios que tienen problemas de dependencia a sustancias o a otras personas es el que vayan recuperando la sensación de que pueden hacer las cosas, ¿no? Muchos de ustedes sabrán, los que han pasado por proceso, que una de las cosas que uno pierde en el camino de la adicción o de la dependencia es justamente la certeza de que puedes, ¿no? Llega un punto cuando estás en consumo en que puedes creerle a todo el mundo menos a tu palabra, porque has dicho tantas veces que vas a dejar de consumir, porque has dicho tantas veces que ya no lo vas a volver a hacer, que ya no vas a manipular, que ya no vas... Y entonces llega un momento en el que no tienes una certeza de que lo que tú dices es válido, ¿no? O que tus compromisos son válidos. Por eso es tan importante que en el proceso de rehabilitación, en este caso de codependencia, trabajemos el tema de autoestima, pero trabajarla desde el logro de metas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos apuntamos, nos ponemos como objetivo, por ejemplo, el ir al gimnasio, ¿no? Y nos apuntamos y vamos el primer día, y vamos el tercer día, y vamos el quinto día, y ya llevamos dos semanas y no hemos fallado ni una sola de estas metas. ¿Cuál es la sensación? ¿No? Las sensaciones de satisfacción, de que sí puedo, de que soy capaz, ¿no? Y entonces a partir de ahí es que vamos aumentando nuestra autoestima. Por lo tanto, es bien importante que en todo proceso de rehabilitación en codependencia haya metas y objetivos claros, ¿vale? Para empezar a lograrlos con cosas pequeñas hasta ir generando esta confianza. ¿Qué tiene que ver con este tercer punto, que es la confianza en uno mismo, en los demás, en la vida, ¿no? Otra de las características que tiene el codependiente es el autoengaño y la negación, ¿no? Hay muchas veces esta tendencia a negar que soy dependiente, ¿no? A creerme que no, muchos, por ejemplo, de los pacientes, a pesar de que dependen en prácticamente todos los sentidos del otro, ¿no? Siguen autoengañándose en que de alguna manera yo me hago cargo, ¿no? de mi situación. Lo cual, obviamente, como muchos de ustedes sabrán, pues esto hace que se retrase la posibilidad de tratamiento, ¿sí? Los codependientes somos egocéntricos, es decir, todo tiene que ver con nosotros, ¿no? El codependiente, estamos como ya decíamos, muy atentos de lo que les pasa a los demás, pero además todo lo bueno que le pasa a los demás, pero todo lo malo también tiene que ver conmigo, ¿no? Tiene que ver, ¿se acuerdan que yo les decía en la sesión anterior que hay detrás de la codependencia hay una parte muy importante de soberbia, ¿no? Porque al final somos como estos grandes protagonistas de lo que pasa, ¿no? Y pareciera que es como si la película fuera nuestra y los reflectores siempre están por encima de uno y que todos los demás son como estos actores secundarios, ¿no? Entonces, todo gira alrededor un poco de lo que me pasa a mí. Por lo tanto, esto genera también sensaciones de mucha culpa, ¿no? Somos muy culpígenos porque lo que le pasa al otro pues tiene que ver conmigo, ¿no? Y además minimizamos como las capacidades que puede tener el otro,
¿no? Entonces, tiendo a rescatar o tiendo a tomar decisiones de acuerdo a que creo que el otro no va a ser capaz, ¿no? De hacer lo que le toca hacer, aunque sea un adulto y aunque tenga realmente las capacidades. En realidad, aunque siempre los egocéntricos vamos con este papel y esta necesidad y en realidad nos consideramos unas personas buenas que ayudamos a los demás, hay una parte que es como este lado oscuro de la codependencia, ¿no? Que en realidad nos cuesta en el fondo, la empatía real, ¿no? Tenemos que trabajar mucho para autentificar esta empatía. ¿Por qué? Porque cuando se es codependiente, uno realmente ve a los demás como objetos, por así decirlo, ¿no? Es como utilizo a los demás para poder ganar algo. Y ahorita que veamos las ganancias de la codependencia lo vamos a entender un poco más, ¿sí? Decíamos que los codependientes son hipervigilantes, ¿no? Estamos muy, muy atentos a lo que le pasa al otro, si ya bostezó, si ya guiñó el ojo, si ya sonrió. Y entonces a partir de esta hiperatención que estoy teniendo es que voy traduciendo qué es lo que le pasa al otro, ¿no? Y además prácticamente certificándolo, porque una de las cosas que tenemos los codependientes es que somos como adivinos del pensamiento y del sentimiento del otro, ¿no? Entonces tenemos como esta certeza de que lo que estoy sintiendo es lo que está pasando, ¿no? Y entonces tendemos mucho a decir, que dicen, oye, pero ¿qué evidencia hay de que el otro ya no quiere estar contigo? No, es que no hay evidencia, pero yo lo sé. ¿No? Yo lo sé porque lo percibo y, no, y aunque digas, pero te ha dicho últimamente que ya no quiero estar, no me ha dicho nada, pero yo lo sé, ¿no? Es como esta idea de que como lo estoy sintiendo es mi realidad. Nos cuesta mucho separar lo imaginario de la evidencia, ¿no? Entonces, desde como yo lo estoy percibiendo, desde como yo lo estoy sintiendo, es que le doy un significado a lo que le pasa al otro, ¿vale? Fíjense que una de las cosas también que es un factor común en la codependencia es que hay una contención de las emociones, ¿no? En realidad, ¿se acuerdan que decíamos la sesión anterior que una de nuestras grandes dificultades en la codependencia es la capacidad de detectar nuestras necesidades? ¿Se acuerdan? Que decíamos que tuvimos que alejarnos de esta habilidad de detectar nuestras necesidades propias para poder atender la de los demás, ¿cierto? Entonces, en este tránsito y en este camino, una de las cosas que también no habilitamos es la capacidad de identificar la emoción que tengo, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho la identificación de las emociones y además la contención de ellas. Podemos ser o muy explosivos, ¿no? O bien estar como muy reprimidos a lo que realmente siento. Entonces, por ejemplo, el enojo, ¿no? Que es una emoción que nos funciona a todos los seres humanos para poner límites, ¿no? Acuérdense que todas las emociones tienen una función y en el caso, por ejemplo, del enojo, si no sintiéramos enojo, pues no sabríamos poner o no podríamos poner límites a las demás personas, ¿cierto? De hecho, el enojo es una de las cosas que nos cuesta mucho contactar de manera asertiva, ¿no? A los codependientes, porque es algo como que no pasa nada, como que no me enojo, y cuando ya la canasta se llenó, ¿no? Es cuando exploto. Entonces hay como muy mala gestión de ciertas emociones. Por lo tanto, los codependientes pueden ser hostiles, pueden ser agresivos, al grado de tenerle miedo a mi propia ira, ¿no? A saber que tengo como mucho enojo contenido y que puede llegar a explotar de una manera importante. Hay siempre una sensación de frustración y de haber fracasado, ¿no? Como somos sumamente exigentes, los codependientes siempre tenemos esta sensación como de no haber llegado a la expectativa, ¿no? Entonces,
esta sensación es como un malestar constante, es como una frustración permanente, ¿no? De haber logrado muchas cosas, pero siempre estar como con esta vocecita de sí, pero fracasé en esto, ¿no? Es como ver esta manchita en todo el lienzo blanco. Hay una sensación también de resentimientos no resueltos y no hablados a veces, es más, a veces no identificados, y por lo tanto, toda esta sintomatología, pues hablamos también de depresión y de ansiedad, ¿no? Una de las cosas también muy, muy características en la codependencia es el gran miedo al abandono, real o imaginario, ¿no? Todo lo que se le parezca, huela o se perciba como que el otro se va a ir, ¿no? Genera esta sensación de estrés y de angustia en el codependiente, ¿no? En el momento en el que veo la posibilidad de que el otro se va a ir, me genera mucho estrés, y por eso es que las relaciones se vuelven, o más bien las personas en las relaciones codependientes se vuelven como tan ansiosas al estar buscando que el otro no se vaya, ¿no? Normalmente el codependiente suele establecer relaciones con personas con problemas serios, ¿no? Problemas de adicciones, problemas de violencia, problemas emocionales, mentales. ¿Por qué? Porque se acuerdan que ya veíamos que este binomio perfecto que existe en la codependencia de rescatar al otro y el otro tener la necesidad de ser rescatado, ¿no? Entonces, en el caso de la codependencia y la adicción, ¿no? Pues esa es como un binomio perfecto, porque yo tengo esta necesidad de relacionarme con el que considero enfermo, ¿no? O que considero que solo no puede. Entonces se convierten en relaciones sumamente dependientes y tóxicas. Esta necesidad de ser buenos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que una de las cosas que en el proceso de rehabilitación tenemos que asumir es justamente el quitarnos este papel de buenos, ¿no? Este papel de que siempre vamos a querer agradar y estar bien con todas las personas. Entonces, si no somos capaces de renunciar a ese papel, muy difícilmente vamos a poder hacernos cargo de nuestras propias necesidades, ¿no? Que esto nos lleva, pues obviamente, a esta gran victimización. El codependiente siempre es la víctima, ¿no? Siempre son los factores alrededor los que están generando su malestar, pero no veo el qué estoy haciendo yo para seguir en esa situación, ¿sí? Entonces, siempre es esta parte de, es que el día en que mi hijo se rehabilite, ese día yo voy a poder estar bien, ¿no? Esta idea de el día que mi esposo, mi pareja haga tal o cual cosa, ese día la relación va a funcionar. Es como esta fantasía constante de que siempre en lo externo se encuentra el bienestar. Y entonces por eso es que la frustración y el enojo están siempre tan presentes, ¿no? En la vida del codependiente, porque obviamente eso, pues todos sabemos, bueno, no todos sabemos, ¿no? Pero creo que hemos podido comprobar en muchas ocasiones que al final el bienestar no lo puedes depositar en el otro o en lo externo, ¿no? Justamente es lo que nos aleja de hacernos cargo. Como ya decía, el codependiente es bastante perfeccionista, ¿no? Tiene un nivel de exigencia altísimo, altísimo. La expectativa siempre es muy alta, ¿no? Y entonces a veces pueden llegar a hacer las cosas súper bien, de hecho se exigen mucho y de hecho buscan siempre como que todo quede tal cual. Y aunque todo salga perfectamente bien, ¿no? Un evento, un trabajo, un desempeño, cualquiera de estas cosas, aunque salga muy bien, el codependiente siempre al final se queda con esta sensación de, oh, lo pude haber hecho mejor, ¿no? O pude haber dado como este extra, o pudo haber quedado mejor esta situación, justamente por este perfeccionismo como un tanto patológico, ¿no? De esta sensación de insatisfacción constante. Como ya decía, son
muy culpígenos, ¿no? La culpa es otra de las emociones. Decíamos que el enojo es una de las emociones que más les cuesta contactar de manera real para poner límites, pero la culpa es algo que es súper fácil, ¿no? Para el codependiente. Pero hablamos de una culpa no funcional, ¿no? Una culpa que nos ayuda, es una culpa que te avisa y te dice, oye, le estás haciendo daño a otra persona, ¿no? Si yo hay un perro y yo le empiezo a patear al perro y el perro llora y entonces siento culpa, ¿no? Es un aviso que me está diciendo, oye, estás dañando a alguien más, para, ¿no? Para en este momento. Entonces, para eso funciona la culpa. El problema es cuando ha habido eventos en el pasado o cosas que no están pasando, que existen en mi imaginario, que me generan culpa, ¿no? Y entonces a partir de ahí no es una emoción que realmente me esté ayudando a algo, sino simplemente me está frenando o me está limitando para hacer ciertas cosas, ¿sí? El codependiente desea recibir, desea ser cuidado, el codependiente desea ser visto, desea ser atendido, aunque da, ¿no? Aunque en la apariencia es que yo rescato al otro, en realidad doy para recibir, ¿no? Para luego poder decir, es que yo te di antes, ¿no? Tú me tienes que cuidar o tú me tienes que rescatar, porque siempre deseamos en el fondo ser cuidados y protegidos, ¿sí? Hablaba yo de los límites. Los límites es un tema muy importante cuando hablamos de rehabilitación en codependencia. ¿Por qué? Porque creo que hay una gran confusión cuando hablamos de límites. Algo que se dice mucho es que hay que empezar, cuando estamos en procesos de rehabilitación, hay que empezar a poner límites, ¿no? Primero detectar nuestras necesidades y una vez que ya detectamos qué necesito, entonces tengo que empezarle a poner límites a los demás, porque como yo me comentaba, esto es una de nuestras grandes dificultades, ¿no? El poner límites asertivamente. Ojo, poner límites no significa amenazar, porque eso es algo que sabemos hacer muy bien los codependientes, ¿no? Esta es la última vez que te permito que me hagas esto, ¿no? O ¿sabes qué? Yo ya voy a dejar de ir a casa de mi madre porque ya estoy harta de la manera en que me trata, entonces a partir de ahora yo ya le dije, es más, le voy a hablar ahorita y le voy a decir que nunca más vuelvo a su casa porque no me gusta la manera en que le habla a mis hijos, ¿no? O esta amenaza constante de esto te va a pasar si no haces otra cosa o si no te comportas de cierta manera, eso no es poner un límite, señores, ¿no? El decirle al otro lo que tiene que hacer no es poner un límite. Poner un límite es moverme yo. Eso es un límite. Cuando hay una situación en la que no me siento cómoda, que no me gusta o que me está generando malestar, quien se tiene que mover de esa situación soy yo. Eso es poner un límite. Quien tiene que actuar, quien tiene que modificar la posición en la que se encuentra ante la situación que sea, soy yo. Lo otro es controlar, querer controlar, cosa que se nos da muy bien también a los codependientes, ¿no? Esta necesidad de estar controlando la vida de los demás, ¿no? Entonces, el que yo vaya y le compre a mi hijo la necesidad que tiene ahora, eso no es un límite, ¿no? Con tal de que ya no se peleen entre hermanos, mira, ahora le voy a comprar a este, no, eso no es resolver, eso no es poner un límite al conflicto, es moverte de la situación. Y creo que una de las cosas que, por ejemplo, nosotros vemos más en temas de tratamiento es justamente entre padres e hijos, ¿no? Los padres intentan poner límites a los hijos desde ahí, ¿no? Desde la amenaza, desde el no sostenerse. Y creo que es bien importante que cuando tú te haces cargo de la situación, entonces sí te da la posibilidad de moverte. Les pongo un ejemplo que creo que es de los más comunes que nosotros vemos en tratamiento,
que es el hecho de cuando tu hijo no para con el consumo, ¿no? Y que ya amenazaste una vez, dos, ya lo echaste de la casa, pero bueno, en la noche te prometió y te lloró que ya no iba a volver a pasar y entonces dijiste, ok, está bien, doy una oportunidad. Y han pasado mil y un cosas y dices, es que ya le he puesto límites, ¿no? Creo que esta es una de las cosas que nosotros escuchamos más en las primeras entrevistas, cuando vienen padres y madres que nos dicen, es que ya le he puesto miles de límites y no funciona. Y entonces no es que el límite no funcione, el tema es que no sabemos sostenerlo. El tema es que a veces no somos claros realmente en dónde está el límite. El tema es que lo que sale de mi boca no es congruente con cómo actúo. Eso es un límite, ¿no? Entonces, cuando yo realmente una de las cosas que nosotros hacemos es justamente acompañar a padres y madres a que pongan límites y sobre todo lo más difícil es acompañarlos a que los sostengan, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos pacientes que sabemos lo difícil que es, sobre todo en esta relación de padres e hijos, de decir, le cerré la puerta y le tuve que cerrar la puerta porque quien tuvo que moverse de la situación fui yo. Y recuerdo mucho una madre que decía, no sé, pasaba un mes una vez que tomó la decisión de cerrarle la puerta a su hijo después de que su hijo les había robado, creo que 200 y tantos mil pesos, después de muchas otras cosas. Y claro, para ella era terrible. Yo soy mamá y entiendo perfectamente la sensación de que de repente al mes alguien por ahí le decía, oye, lo vimos debajo de un puente, ¿no? Por ahí, en tal calle. Luego al mes y medio le decían, no, pues que anda en casa de un amigo ahora, que estuvo allí 3 días. Y para ella era, y bueno, creo que todos los que somos padres aquí podemos entender lo desgarrador que es esta sensación, ¿no? Es decir, pero al final ella tenía mucha conciencia de decir, si yo no me sostengo, si yo no me muevo de la posición por la que los últimos 15 años he estado, esto va a seguir igual. Y definitivamente creo que las cosas aquí salieron en este caso muy bien, porque a los 3 meses él fue a llegar a tocar a la puerta y a decir, ok, necesito un proceso de rehabilitación, ¿no? Pero fue que hasta que ella se movió de la situación, porque antes habían pasado años avisándole lo que iba a pasar, pero en realidad no pasaba nunca, ¿no? O poniendo límites desde el, ya le corté el dinero, pero bueno, a los 3 días otra vez ya le di, porque es que lo necesita para la universidad, y es, ¿no? Y que no vamos como sosteniendo estos movimientos que somos nosotros los que los tenemos que dar, ¿vale? Por lo tanto, repito, una de las cosas a trabajar sí o sí en la codependencia es el establecer límites. Di el ejemplo de los hijos, pero puede ser con la pareja, con mi jefe, con mis empleados, ¿no? Desde esta necesidad que tenemos los codependientes siempre como a no entrarle al conflicto y a siempre agradar. Esta es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer, de poner límites asertivos, no necesariamente tiene que ser desde la agresividad, ¿vale? Buscan satisfacer sus necesidades a través de cuidar a los demás, ¿no? Esto que hablábamos del papel del bueno, ¿no? De siempre estar como buscando a quién rescatar, a quién cuidar, a quién solventarle la vida. Otra de las características es la falta de control de impulsos o esta sensación de no tener como voluntad, ¿no? De ser como impulsivos en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? No tanto a la agresividad, sino como a la toma de decisiones, de tomar decisiones muy desde acá, desde el estómago y no tener esta capacidad de parar y analizar, ¿no? Sino como a actuar rápido y luego decir, uy, creo que fue como siempre poniéndolo como desde el lado de la responsabilidad del otro, ¿no? Es que tuve que actuar así porque la situación así lo fue, ¿no? O, por ejemplo, una de las cosas que se dicen mucho en la codependencia es bueno, es que le dije eso porque estaba enojado, ¿no?
Y era como, ok, no tienes control de, no, sí, pero es que el otro me puso en esa situación, ¿no? El otro me obligó prácticamente a hacer eso, ¿no? Es como si no tuviera voluntad, justamente por esta dificultad de hacerme cargo, tanto de mi vida como de mis emociones, ¿vale? Incapacidad de ver hacia el futuro. ¿Por qué? Porque obviamente me da mucho miedo el futuro. Como yo soy dependiente y como no me no puedo garantizar cuáles son mis objetivos, cuáles son mis necesidades, hacia dónde voy, obviamente el futuro siempre es un lugar muy incierto para el codependiente. El futuro siempre es un lugar de mucha ansiedad, ¿no? Porque no depende de mí. Entonces, como no me puedo hacer cargo de mi vida, siempre es algo que me da, que hacer planes a futuros es algo que es una dificultad, ¿vale? Xochitl, ¿puedo hacerte, Por favor. pasarte unas preguntas que tienen que ver con lo que estás hablando? Excelente. Ok, mira, aquí preguntan, buenos días, es de Mónica Sánchez, y que si podrías dar algún ejemplo de cómo una madre le puede dar límites asertivos a un hijo consumidor de drogas y que es menor de edad. Vale. Definitivamente creo que no me gusta como decir tienes que hacer esto, ¿no? Porque cada caso es diferente y además creo que nos compromete, ¿no? A no conocer la situación. Pero lo que sí les puedo decir es que para poder poner límites, señores, hay una cosa que es súper necesaria y que no es tener los megacastigos y que no es tener una voz fuerte y que no es... para poder poner límites, básicamente se resume en que se necesita tener autoridad. Si uno no tiene autoridad con el otro, no es posible poner límites. Así se avienten 3 de estos webinars y 8 de cómo poner reglas, ¿no? ¿Y qué es la autoridad? Al final la autoridad es justamente lo que acabo de decir, es cumplir lo que digo. Y eso no significa estar enojado y levantar la voz y decir, esta vez vas a hacer las cosas diferentes en esta casa, porque no, justamente, de hecho, eso es ser autoritario. Autoridad significa justamente llegar a acuerdos, poner límites, es decir, llegar a acuerdos y cumplirlos. Ojo, no pongan normas y reglas en casa que no van a ser capaces de hacer cumplir. Quienes se desautorizan somos nosotros mismos. O sea, no es que cuando a mí los padres me dicen, es que mi hijo siempre ha sido muy rebelde. Es como si hubieran nacido rebeldes y no existe el gen de la rebeldía o de la desobediencia, ¿no? O sea, es que aprendemos, o sea, sus hijos los están observando todo el tiempo y ellos saben dónde está el límite del otro, a qué sí va a ser capaz o qué no va a ser capaz mi padre o mi madre de hacer. Entonces, creo que es bien importante como revisar qué cosas, qué estoy poniendo como límites y si los estoy haciendo cumplir o no. Ahora, eso en términos generales. Cuando hablamos de adicciones y cuando hablamos de que tu hijo, porque entendí en la pregunta que era adolescente, cuando hablamos de adolescencia, siempre es necesario acordar, ¿no? Llegar a acuerdos, porque ya no son unos niños de 7 años que tú puedes como establecer e imponer las cosas. Pero cuando la vida del otro corre peligro, y eso es bien importante, si yo estoy viendo que mi hijo está en una dependencia y su vida corre peligro, ahí no hay negociación. Ahí no hay bueno, déjame ver, vamos a acordar a ver si puedes drogarte menos o a ver si puedes, porque este camino siempre va más, ¿no? Entonces, cuando es un tema de que sé que mi hijo le está corriendo su vida a peligro, ahí es donde voy a tener que establecer límites mucho más fuertes, ¿no? O el tema de un internamiento, si es que lo necesita, o el que vaya a pedir ayuda, o como decían en el ejemplo anterior, si yo tengo que moverme y entonces tomar decisiones de recortar cosas.
A lo que voy con esto y que quiero que quede como muy claro es que, por favor, no se esperen a que el otro tome conciencia del problema. Creo que esto es una de las grandes cosas que cronifica el problema de las adicciones, es justamente esta idea de tocar fondo, ¿no? Que seguramente muchos han escuchado, de si la persona no toca fondo, entonces no se le puede ayudar. Eso es una mentira. Yo siempre digo que esta enfermedad no tiene fondo más que la muerte, ¿no? Entonces, no permitamos que se cronifique más. Cuando establecemos límites a tiempo, realmente evitamos años de sufrimiento del otro, ¿no? Entonces, y de que se vaya como golpeando cada vez más y más y más con las situaciones. Entonces, sí hay que actuar, si no sé hacerlo, porque se vale que como papá o como familiar no sepas hacerlo, busquen ayuda de quien sí lo sepa hacer. Es decir, vayan con un especialista que sí lo sepa hacer para que los acompañe en este proceso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando recibimos llamadas de ayuda y nos dicen, oye, es que mi hijo está en esta situación y no quiere recibir ayuda y no hay manera de que vaya a terapia. Y bueno, hemos tenido pacientes que les han aventado el coche andando con tal de no llegar a la primera entrevista, ¿no? Y eso es normal, eso es parte de la enfermedad. Aquí el tema es, nosotros siempre les respondemos a las familias y les decimos, ven tú, aunque él no venga o aunque ella no venga, ven tú, porque aquí vas a empezar a trabajar cómo fortalecer todos estos límites o cómo poner esta posición en casa que empezar a modificar para que tú te fortalezcas y puedas empezar a hacer eso, porque no es fácil. No es fácil, o sea, de verdad en ningún momento decimos de, ay, ¿cómo es posible, no, que tu hijo se siga drogando? No es nada fácil, lo sabemos perfectamente, pero hay que pedir ayuda cuando no estamos pudiendo con eso, ¿vale? No sé si respondí a la pregunta, creo que sí. ¿Hay alguna otra, Vicky, sobre el tema? No, Xochitl, continuamos. Gracias. Gracias, Vicky. No, bueno, yo decía que en la codependencia pues no hay términos medios, ¿no? O es todo o es nada. Es justamente esto, miren, parece que lo dijimos al mismo tiempo. En el caso, por ejemplo, de ser codependiente de un hijo, ¿no? Y de estar como hiperatento a la vida de mi hijo, pues justamente es o me voy al extremo de un lado o del otro. Y entonces lo intento, pero cuando ya vi que no pude, entonces ya dejo de intentarlo completamente, ¿no? No hay como esta tolerancia a los términos medios. El codependiente tiene un razonamiento emocional, que es lo que yo les decía, que lo que yo siento es lo que creo que le está pasando al otro, cuando en realidad, pues obviamente hay que preguntar más que adivinar. Son influenciables. El codependiente tiene mucho esta tendencia a buscar en otro tipo de, pues, ¿cómo se le podría llamar? Como prácticas o rituales o creencias donde se van a encontrar las soluciones, ¿no? Entonces, pues voy a leerme las cartas o hacerme para entender qué le pasa al otro, o voy a que me lean el té o el iris, o yo qué sé, o sea, las cosas, todo lo que tenga que ver con que lo externo me resuelva lo interno, los codependientes somos expertísimos en eso, ¿no? Repito, en no hacerme cargo, sino que lo externo tenga que ver, ¿no? Yo recuerdo una paciente que ella tenía una condición física, o sea, que ya no era una cuestión psicológica, sino física, que no le permitía ser madre, ¿no? Embarazarse. Y era tal su necesidad bueno, era tal su negación y la necesidad de no aceptar la situación y de no hacerse cargo, ¿no? De esta condición que pues simplemente le tocó de vida, que recuerdo que era muy frustrante porque no sé, llevábamos 7 meses, 8 meses trabajando como en este trabajo de aceptación de la situación, y de repente llegaba la siguiente sesión y decía, ya está, ya todo lo que hemos trabajado, muchas gracias, te lo agradezco, pero ya fui con una bruja que me leyó no sé qué cosas y entonces me dijo que el problema no soy yo, el problema es mi marido. Y entonces él es el que se va a tener que hacer, ¿no? Aunque los médicos ya le habían hecho miles de pruebas a los dos y era evidente que era ella la del problema
físico, era esta necesidad de no creer, ¿no? De que algo más, algo allá afuera me va a resolver esta situación, ¿no? Entonces, todo lo que sean estos cursos como rápidos y mágicos para el codependiente es algo como muy atractivo, ¿vale? Por esa Xochitl, parte de la influencia. están empezando a entrar preguntas, pero te propongo dejar mejor al final una serie de Vale. preguntas y no Entonces, interrumpir. voy a ir terminando para que podamos darle tiempo a las preguntas, ¿vale? Y también en el tema de cómo son, es que tienen miedo de dejar que las personas sean como, o no solo las personas, sino las situaciones se den de manera natural, ¿no? Esta parte de la necesidad de controlar todo lo externo también pues es una parte importante. La negación, ya lo hablábamos, y la comunicación débil. ¿A qué nos referimos con comunicación débil en el codependiente? A que como nos cuesta detectar nuestras necesidades, no sabemos expresarlas tampoco. Entonces es muy frustrante porque no desarrollamos a tiempo o en su momento cuando nos tocaba estas habilidades de comunicación para decir qué es lo que me pasa, para decir cómo me siento, para expresar qué es lo que necesito exactamente de ti, nos cuesta muchísimo, ¿no? Entonces es muy frustrante porque es como si yo quisiera que el otro adivinara lo que necesito. Y como el otro obviamente no lo adivina, pues no me lo da. Y entonces se generan toda esta serie de conflictos de, pero es que ¿por qué no me da lo que yo quiero? Pues porque no se lo dices, es que ya se lo dije, pero es que eso tu manera de decirlo no es ni clara ni concreta, ¿no? Entonces, todo en lo que es tema de comunicación efectiva en las relaciones interpersonales al codependiente le cuesta mucho, ¿no? Y ese es otro de los puntos que en tratamiento hay que ir trabajando, a ayudarle a la persona codependiente a desarrollar habilidades de comunicación, a desarrollar habilidades efectivas y claras de comunicar lo que necesita, ¿vale? Entonces, decía yo que había ganancias en la codependencia, ¿no? Que estas son la parte por las que no soltamos muchas veces la conducta codependiente. Y es obviamente el crear dependencia, no es una de las ganancias. Si el otro me necesita, pues siempre está, ¿no? Ya decíamos que había un miedo al abandono, entonces el otro siempre va a depender de mí. Necesidades resueltas a través del otro, no ser abandonado, llamar la atención, ¿no? Al codependiente necesita ser visto también, aunque pareciera que siempre estoy yo detrás y que sea el otro el que esté rescatado, realmente también lo que necesita es esta atención. Y no solamente atención, sino también aprobación, reafirmar autoestima, ¿no? Porque como todo el mundo me dice que soy tan bueno y que aguanto tanto y que qué bárbara, es que eres una mamá espectacular, ¿no? Porque aguantas y aguantas y aguantas y eso es una gran ganancia. El que la gente me esté diciendo lo buena que soy es también parte de esto, ¿no? Evadir problemas y sentimientos, es decir, como no me tengo que hacer cargo, como la atención está puesta en otro lado, pues entonces en la sombra quedan mis problemas y mis sentimientos. Y por lo tanto mis errores no se notan, ¿no? Se notan los del otro, pero los míos no. Entonces es un gran backstage para el codependiente, el que sea el otro siempre el conflictivo, el enfermo, el necesitado del reflector para que no se noten mis carencias, ¿vale? No se responsabilizan porque siempre culpan al otro, por lo tanto me libero de culpas, reciben ayuda y apoyo por su situación, ¿no? Esta compasión y admiración, calma también mis inseguridades porque no me tengo que hacer cargo, y tienen un sentido de vida, que esto es bien importante y este es un punto también cuando hablamos de rehabilitación, tanto en temas de dependencia en adicciones como en codependencia. A mí siempre cuando doy cursos o cuando doy talleres, una de las preguntas que me hacen constantemente es ¿por qué una persona recae? ¿No? ¿Por qué una persona con problemas de dependencia a sustancias o a personas vuelve a recaer? Porque les tengo la mala noticia que esto no es
como, ya me hice un proceso de rehabilitación y ya está, ¿no? Pues son enfermedades o son condiciones que muy probablemente tengan durante el proceso recaídas. Y hay muchos factores de por qué una persona recae. Y que podríamos también armar solo un tema de prevención de recaídas, pero creo que una de las cosas constante es que si durante el proceso de rehabilitación tú no encontraste un sentido de vida, es decir, no encontraste un para qué has vivido todo lo que has vivido, muy probablemente venga después una recaída. Y creo que el ejemplo perfecto es el tema, por ejemplo, de las adicciones, ¿no? Cuando a los usuarios están en un proceso de rehabilitación, les venden la idea de que, mira, el día que tú te dejes de drogar, ese día vas a ser feliz y tu vida se va a resolver y todo el problema es que tú te drogas, pero en realidad eso no es cierto, señores. Porque lo que les suelen pasar a los usuarios es que una vez que salen de una clínica de rehabilitación, se dan cuenta que la vida, pues no es cierto. No está tan chido, ¿no? La vida en realidad es bastante pesada y en realidad era más divertido cuando me drogaba. Ahora no. Y ahora me tengo que hacer cargo de cosas que no me hacía cargo mientras me drogaba, ¿no? Y ahora me tengo que responsabilizar y ahora no. Entonces, ¿por qué me dijeron este rollo de que todos mis problemas se iban a resolver si me dejaba de drogar? Porque además no es cierto, es una realidad que no es cierto que todos tus problemas se resuelven si te dejas de drogar. El tema está en que si encontré en ese proceso de rehabilitación, ¿no? Un para qué, un sentido de vida, un objetivo, entonces es más fácil el poder transitar con la abstinencia, ¿no? Y de hecho lo puedo disfrutar y de hecho se convierte en un objetivo de vida. Pasa lo mismo en la codependencia, ¿no? Si yo encuentro durante ese proceso, realmente nuestro objetivo cuando trabajamos codependencia no es que la persona ya no dependa del otro. Nuestro objetivo es que te hagas cargo ahora de tu vida y de tus necesidades y que a lo mejor encuentres un sentido que hasta ahora no lo habías encontrado, ¿no? Para que obviamente todo esto lo puedas tú tener como en control de tu vida, no que dependa de los demás, ¿sí? Entonces, esta parte, lo digo sobre todo para los profesionales de la salud, hay que trabajarlo sí o sí, el sentido de vida en terapia. Y bueno, yo les decía, les compartí esta frase ya en la sesión anterior, ¿no? El codependiente es la persona necesaria para que la adicción funcione, el adicto es la persona necesaria para que la codependencia funcione, ¿sí? Es un pez que se muerde la cola al final. Entonces, nada más a manera de resumen y para dejar tiempo a las preguntas, de manera más específica y siendo concretos, ¿cuál es el trabajo terapéutico que hay que hacer? Ya dije varias de estas cosas, ¿no? Punto número 1, psicoeducación. Creo que una cosa en la codependencia que como es un tema como tan mezclado culturalmente, ¿no? Es un término que se usa para tantas cosas a veces que no son. Creo que sí es bien importante decirle a quien tenemos enfrente qué es lo que te está pasando y que se llama codependencia. Y eso en realidad avanzas mucho en el proceso cuando el otro entiende que sus maneras de responder, porque al final, bueno, desde mi punto de vista, la codependencia es una manera de responder a la vida, ¿no? Es una manera de enfrentarse a resolver. Entonces hay que psicoeducar. ¿Cómo? Bueno, pues ahí ya cada quien verá las herramientas de si tú se lo explicas al paciente. A mí me funcionan mucho libros que sean sencillos y que sean como fáciles de leer para el paciente. Me refiero fáciles en el sentido de que sean rápidos, ¿no? Y que no te tengas que aventar ahí 6 meses leyendo un libro. Hay un libro que yo siempre recomiendo en términos de psicoeducación que se llama Ya no seas codependiente, de Melody Beatty, se escribe, ahorita se los pongo en el chat. Y creo que no es el único, pero es un buen libro para introducir al tema de codependencia, ¿no? Es muy, además,
como está hecho por una persona que vivió el proceso, es muy fácil identificarte, ¿vale? Es muy recomendable para quien lo quiera leer. Hay que trabajar, obviamente, estas carencias infantiles y actualizarlas, ¿no? Este sistema familiar del que estuvimos hablando en la sesión anterior, hay que revisarlo y sobre todo empezar a trabajar como el legado de maltrato, ¿no? Si hubo, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de las familias y sistemas narcisistas? Si fue esta, por ejemplo, una de las situaciones o fue un sistema familiar en donde hubo maltrato, abandono, rechazo, hay que hacerse cargo de estas heridas y de estas carencias y empezar a actualizarlas y reelaborarlas. No a manera de victimización, obviamente, sino a manera de hacerte cargo de estas situaciones, ¿no? Y que a lo mejor ese padre que no pudo detectar tus necesidades y satisfacerlas, pues justamente ese es el trabajo, ¿no? De empezar a hacerlo tú ahora como adulto. Los patrones de relaciones infantiles es justamente el identificar estos patrones de repetición, ¿no? En las relaciones, este constante que en terapia vemos los profesionales de la salud de por qué elijo siempre lo mismo, ¿no? Hay que actualizar estos patrones y poder identificar eso, que es un patrón y justamente cuál es lo que se está buscando. Como ya dije, autoestima y autoimagen desde el logro, ¿no? Desde el logro de metas y de autoeficacia. El que aprenda el usuario a identificar cuáles son sus necesidades reales y que aprenda a hacerse cargo de ellas y no ponérselas al otro. La autodependencia. Y aquí es un punto básico, señores, en cuestión económica. Es prácticamente todo lo demás suena muy lindo, ¿no? Pero hoy por hoy, en esta vida que nos tocó vivir, si uno no se hace cargo económicamente de lo suyo, va a ser muy difícil que tengas una autonomía real, ¿no? Sobre todo en términos de pareja, cuando son relaciones de codependencia, tóxicas, de maltrato, si la víctima, por así decirlo, no empieza a trabajar hacia la autonomía financiera, va a ser muy complicado el proceso. Entonces hay que empezar a trabajar esta sensación de, o no solamente la pareja, también de la familia o de los demás, hay que empezar a trabajar ese empoderamiento para empezar a ser autónomo económicamente, ¿no? Y se puede satisfacer estas necesidades también. Tener una vida propia, el tema de los límites que ya lo comunicábamos, el tema de la ansiedad es una constante en la codependencia, por lo tanto hay que ayudar a trabajar todo lo que es el tema de la triada cognitiva, ¿no? De todos los, como mis emociones y mi estado ansioso es provocado por lo que me estoy diciendo. Por lo tanto hay que hacer un trabajo importante a nivel de terapia cognitivo-conductual, ver al otro como eso, como otro, ¿no? Que tiene el otro también tiene necesidades y el otro también tiene vida propia y no como un objeto de mi uso, ¿no? No como una extensión de mi vida, sino el otro como otro, ¿no? Y esto pasa mucho en las relaciones padres e hijo. El otro tiene decisiones propias, aunque sea tu hijo, ¿no? El otro es persona y decide y quiere hacer cosas diferentes, ¿no? El otro día en grupo decía un padre, y además lo decía de una manera muy orgullosa, porque él es una persona muy exitosa laboral. Y entonces su hija ha estado en proceso de rehabilitación, ¿no? Por consumo de sustancias, y ellos ya están prácticamente en las fases finales. Y el otro día en grupo decía este padre, mira, yo ya le dije a mi hija, o sea, me ha servido tanto este espacio que yo ya le dije a mi hija que si quiere ser lo que ella quiere ser, que sea. Si quiere vender chicles, decía, que sea la vendedora de chicles, pero que sea la mejor vendedora de chicles, ¿no? Si quiere ser barrendera, que sea barrendera, pero que sea la mejor barrendera de toda la zona, ¿no? Y entonces el grupo le devolvía y le decía, ¿y si no quiere ser la mejor? ¿Qué?
Y si no quiere ser la mejor barredora, ¿qué? ¿No? Y yo le compartí a este papá, y yo le decía, yo no me considero la mejor psicóloga del mundo, tampoco la peor, ¿no? Pero al final voy haciendo mi trabajo por otros objetivos, no por ser la mejor del mundo. Eso es tuyo, eso no es del otro. Y a lo mejor tu hija pues, quiere ser otra cosa, pero no necesariamente ser la mejor, ¿no? Entonces, a veces tenemos como, damos estos mensajes de que sí te acepto, pero en realidad no, otra vez te estoy poniendo una exigencia y un control y una falta de respeto a lo que tú decides, ¿no? Entonces, eso es importante, ver al otro como otro. Hay cosas que no vamos a poder controlar y eso es una realidad. La proyección de rescate, de cuidado, de protección. Hay que trabajar las creencias respecto al amor, ¿no? A lo que es una relación de pareja, a estas fantasías de que una relación de pareja es que el otro cubra mis necesidades completamente. Hay que trabajar el miedo al abandono, la aceptación de la realidad. El fin último, señores, el fin último del proceso de rehabilitación en codependencia es hacerme cargo de mi propia vida, ¿no? Y la aceptación, el soltar, me refiero al control de la vida de los otros, ¿no? Aceptar que yo no tengo control en el otro. No tengo, por mucho que quiera, ¿sí? Las culpas reales y neuróticas, ¿no? Que aquí también la terapia cognitivo-conductual ayuda mucho a trabajar en temas de culpas reales y neuróticas. Y entonces, bueno, básicamente eso es lo que nosotros trabajamos y el cómo lo trabajamos, ¿vale? A nivel de ya como más específico, la manera en que nosotros trabajamos pues es a través de grupos virtuales, tanto grupales como, o sea, terapia grupal e individual, para las familias, que son familias de personas que tienen familiares con problemas de adicciones o problemas mentales, de salud mental. También trabajamos a nivel de jóvenes, es decir, jóvenes y adolescentes que tienen abuso de sustancias, o tenemos un grupo que es de prevención, que son chicos que no se han iniciado en el consumo, pero que tienen ciertos factores asociados y justamente en este grupo trabajamos para evitar a que lleguen a tener una problemática. Tenemos un grupo de desarrollo humano también para personas que ya están en consumo y que por circunstancias diferentes no pueden internarse o no quieren internamiento, tienen que pasar por un proceso de evaluación para ver si son candidatos y hagan un tratamiento ambulatorio con nosotros. Y el grupo de seguimiento, que son personas que ya estuvieron en un proceso de rehabilitación, que pueden llevar a lo mejor ya años sin consumir, pero que necesitan como este mantenimiento, ¿no? Y esta red de apoyo. Entonces, ahí, de esta manera también nosotros trabajamos todos nuestros programas de tratamiento, ¿vale? ¿Vamos con las preguntas? Vamos ¿Sí? aprovechando, muchísimas gracias, como siempre, magnífica tu conferencia. Y bueno, qué bueno que ya informaste lo que hace Centro Tonali, ¿no? Para la gente que requiera de los servicios. Quiero aprovechar rápidamente nada más para la gente que nos acompaña, que son profesionales de la salud mental, que la Universidad Hebraica ofrece la maestría en adicciones y además que nosotros manejamos una certificación que se llama Team CBT, es de terapia cognitivo-conductual. Y justo cuando estabas platicando todo esto, estaba cayéndome muchos veintes de cómo esta certificación sería maravilloso para los profesionales de la salud para poder trabajar con codependencia. Sí. Es justo el método que se requiere para poder salir de todo esto. Y quiero hacerte una propuesta porque son magníficas tus conferencias. Gracias. Y si más adelante podemos programar una tercera, Xochitl, sí, hablando claro, de prevención de recaídas. Me encantó ese tema. Padrísimo, sí, sí, sí. Muy importante, entonces, para ofrecerlo a todo nuestro público. ¿Te late? Genial, genial, genial. Ok, entonces vamos a las preguntas ahora. Y
Dice, una persona consumidora de sustancias psicoactivas puede presentar codependencia emocional hacia su pareja. Quiere dejar a su pareja porque no es feliz con ella, pero no quiere lastimar y continúa con la relación. ¿Qué opinas de eso? Sí, definitivamente sí. De hecho, creo que no significa que en todas las personas que son consumidoras de sustancias o que tienen una dependencia a una sustancia sean codependientes, pero prácticamente la gran mayoría lo son, ¿no? Es decir, con la misma. Acuérdense que el problema no son las sustancias, ¿no? El problema no es la droga, el problema es la persona. Entonces, es la manera en que se relaciona la persona con la sustancia. Entonces, de la misma manera en que me relaciono con la sustancia es la manera en que me relaciono con las personas. Entonces, es muy probable que si yo tengo un problema de dependencia, ¿no?, a una sustancia, es muy probable que mi manera de relacionarme a nivel de pareja, a nivel de amigos, sea también de una manera dependiente con los otros, ¿no? Entonces, sí, es muy, o sea, de hecho, prácticamente cuando haces un proceso de rehabilitación de sustancias, una de las cosas que trabajas en el proceso es la codependencia también a las personas, ¿no? Porque o sea, viene de donde mismo, viene de la misma carencia emocional. No sé si respondí. ¿Sí? Sí, eso, Chile. Aquí dice, ¿qué signos de Sergio Casas? ¿Qué signos debemos tomar en cuenta para que una sana preocupación por alguien no se convierta en una dependencia patológica? Ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Dónde está, no? Como esta fina línea. Yo les decía hace rato, yo soy mamá y obviamente hay una parte que identifico muy bien en donde es el cuidado por el otro que toca, ¿no? Cuando tienes un hijo, cuando tienes una pareja, y que también hay un cuidado por los otros, ¿no? Pero ¿dónde está esta fina línea? En el caso, creo que tiene que ver mucho con el tema del respeto, con esto que yo les decía hace rato, el respeto por lo que el otro es y por lo que el otro decide ser. En la codependencia lo que yo intento es controlar al otro, es modificar y cambiar para mi bienestar al otro, ¿no? Cuando yo puedo convivir con el otro desde este respeto de diferencias, ¿no? De toma de decisiones. Por ejemplo, en el caso de los hijos, hay un autor que a mí me gusta mucho, que les decía yo, creo que en la sesión anterior, que él dice que si queremos saber como padres si lo estamos haciendo bien o no, ¿no? Pregúntate qué tan autónomo es tu hijo, de acuerdo a su edad, ¿vale? Porque justamente esa es nuestra chamba como papás. Nuestra chamba es generar adultos autónomos para que puedan hacerse responsables de su vida y no te necesiten. Pero acuérdense que para el codependiente, la idea de no ser necesitado es como, ¿no? Entonces, si yo puedo relacionarme con el otro, llámese mi hijo, mi pareja, mi amigo, lo que sea, sin este miedo a que va a dejar de necesitarme, eso es una relación sana y yo puedo cuidar al otro, ¿no? Pero no desde esta patología de que el otro me tiene que necesitar o hacer todo para que me necesite, ¿no? Esa es justamente como la diferencia. Ok, y ahora vamos con la siguiente, Xochitl, porque hay varios comentarios aquí. Buen día, ¿qué pasa con una persona codependiente? Inicia un consumo de tabaco y alcohol y justifica su consumo en la presión de estar al pendiente de la otra persona. Vale, sí, esta es una de las etapas del coadicto, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos la otra vez también de la diferencia entre coadicción y codependencia y que el coadicto es este que se convierte como en el cómplice, ¿no? De la adicción del otro y que fomenta como todas estas conductas adictivas en el otro. Y esto es muy común, ¿no? Esto es muy común en las primeras fases de la codependencia, el que, si estoy entendiendo bien la pregunta, de que con tal de estar cerca del otro y como de proteger al otro, pues entonces
consumo con él, ¿no? O por ejemplo, se da mucho en las familias también, bueno, prefiero darle yo dinero, ¿no? A que se vaya allá afuera a ver a dónde, cómo conseguirlo, entonces yo mejor se lo doy para tenerlo aquí controlado, o esto que pasa mucho hoy en día con los padres de, yo prefiero que mis hijos se emborrachen aquí en casa, ¿no? Y que inviten ellos a sus amiguitos y que aquí consuman, a que vete a saber dónde anden allá afuera. Todas estas, obviamente con diferente proporción, pero al final todas estas son también conductas de control hacia el otro y sobre todo de que te terminas haciendo daño tú, porque por lo menos yo en 17 años que llevo trabajando en esto, nunca he conocido, no digo que no exista, pero yo por lo menos nunca he conocido una persona que consumiendo con el otro haya logrado rescatar al otro del consumo, ¿no? O siendo permisivo con el consumo haya logrado que el otro deje de consumir. Eso no lo he visto jamás, ¿no? Entonces, creo que muy difícilmente se puede lograr. Entonces, no, definitivamente no es una práctica que va a ayudar. Ok, Xochitl, aquí dice, ¿cómo funciona Familias Tonali? Vale, es lo que explicaba antes, ¿no? De estos programas de tratamiento que tenemos. Nosotros ahorita, bueno, estábamos de manera presencial, ¿no? Ahora con la pandemia estamos de manera virtual también, cosa que es un servicio que llegó para quedarse. Y la manera en que nosotros trabajamos, somos un equipo de especialistas, todos somos especialistas en adicciones y codependencia, y trabajamos de manera es un proceso que lleva varias etapas, tanto para codependencia como para consumo de sustancias y para prevención, en donde trabajamos, como digo, de manera de terapia individual y grupal para justamente ir logrando estos objetivos. De hecho, aprovecho para comentarles que el próximo lunes 12 abrimos un grupo que se llama, lo tengo por aquí, es un grupo que se llama Mujeres Tonali, que serán los lunes a las 11 de la mañana, en donde es un grupo donde trabajamos como todos los aspectos a nivel de codependencia en parejas, temas de relaciones conflictivas, relaciones tóxicas, todo lo que tiene que ver con maternidad, todo lo que tiene que ver con como el tema género, ¿no? En específico. Lo hemos visto ahora también con el tema de la pandemia, con el tema de la convivencia extrema, pues que muchas de las dificultades se han exaltado. Entonces, todo es a nivel de modalidad virtual. Y bueno, si tienen alguna pregunta sobre este grupo o sobre cualquier otro, creo que también para no quitar tanto tiempo, tienen ahí los teléfonos donde pueden hablar directamente con nosotros. Ok, gracias, Xochitl. Mira, hay muchos agradecimientos y felicitaciones. Excelente ponencia. ¿Quieren más? Y bueno, pues ahora ya te comprometimos a una más, que va a estar muy interesante. Perfecto, yo sin problema. Y pues nuevamente, mil gracias. Aquí preguntan por el costo de la certificación de cognitivo-conductual. Les voy a dar mi correo electrónico. Si alguien desea informes, por favor, escríbanme. Es Victoria, CHL, C de Carlos, H de Héctor, L de Laura, @yahoo.com. Si me escriben, con gusto les mando toda la información. Yo soy la directora de Team CBT en la Universidad Hebraica y puedo pues asesorarlos y ver todas las dudas que puedan tener. Y nos quedamos con esto, Xochitl. Nos volvemos a ver próximamente, agendamos una fecha y se los hacemos partícipes a todos. Y pues, como siempre, muchísimas gracias. Y voy a poner mi correo electrónico que me lo están pidiendo. Y no sé si tú algo más que quieras decir. Sí, nada más comentarles también ya que estamos en temas de avisos parroquiales, además de todo esto que les comenté, abrimos también nosotros siempre estamos haciendo cosas porque tenemos como esta filosofía de compartir conocimiento y compartir buenas prácticas de lo que funciona, ¿no? Y una de las cosas que vamos también, por si alguien está interesado, es vamos a abrir un curso de neurociencias, lo da el profesor Nani. No sé si, bueno, algunos, es toda una institución en temas de adicciones y psiquiatría en
aquí en México, y él va a dar 8 módulos por un precio de verdad que ahorita con el tema de la pandemia creo que todos los profesionales de la salud estamos como dando muchas cosas como lo más accesibles a todos. Y es un curso encaminado a entender el tema de las adicciones desde las neurociencias. La verdad es que él es un gran profesor, además, que te explica las cosas tan muy complejas de manera muy sencilla. Y bueno, quien quiera tener más información nos puede escribir para que le mandemos como toda la información. Pero de verdad vale un montón la pena. Además, creo que antes de esta semana, me parece, hay un descuento por creo que cuesta $75 por las 8 sesiones. Entonces, de verdad es que está muy, muy, muy barato para lo que se ofrece. Entonces, también para quien esté interesado en esto. Pues excelente. Entonces, nos vemos pronto. Muy bien, genial. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por las preguntas, por la participación, por tomarse un tiempo para estar aquí y quedamos a sus órdenes para cualquier información. Siempre un placer, Vicky. Muchas gracias a la Universidad de Oaxaca. Gracias, Tonali. Gracias, Quetzali. Bye bye. Cuídense mucho.